Mucho se está hablando en estos días de Javier Milei, sí, más de lo habitual. Ya se viene hablando desde hace varios meses, en realidad desde que fue candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires y fue electo diputado en las legislativas de 2021 y al día siguiente ya inició su campaña para la presidencia de la Nación. Pero en estos últimos tiempos se ha multiplicado a las menciones del candidato libertario porque desde el PRO, sobre todo desde el espacio de Mauricio Macri y desde Patricia Bullrich, al libertario le tiraron varios guiños públicos que de alguna forma él respondió con más guiños públicos, al punto en donde le planteó lisa y llanamente a Patricia Bullrich, o por lo menos dijo en público en una entrevista, que no tenía ningún problema y que le proponía a Patricia Bullrich que tuviera una interna entre ellos, una paso entre ellos, en la cual el que ganaba era candidato a presidente y el que perdía acompañaba, así fuera él el que perdiera, algo que hasta ahora nunca se había dado y de alguna manera Milei no solamente expresa desde ese punto de vista las coincidencias ideológicas, llamémosla así, con la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y con el propio expresidente ya en una etapa en la que no solamente no va a ser candidato a presidente, sino que salió del placard. Al no competir por la presidencia, Macri ya dejó de cuidarse en relación con lo que piensa y es brutalmente honesto. Y como dijo el otro día, si Milei pide dinamitar todo, Juntos por el Cambio cree que tiene que semi-dinamitar todo. Entonces, este Macri obviamente se muestra más cercano a Milei que lo que puede estar de otros espacios de dentro de Juntos por el Cambio, como por ejemplo el radicalismo o la propia Lilita Carrió, que dijo, bueno, Macri le interesa más o le gustaría más aliarse a Milei que permanecer en Juntos por el Cambio, lo que fue desmentido, obviamente, pero expresa de alguna forma lo que piensa mucha gente en Juntos por el Cambio y que de alguna forma Milei, al meterse en esa interna y al levantar la bandera de la posibilidad de una alianza, de alguna manera de una identificación con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri, mete ese veneno dentro de la interna, pero también piensa en términos propios, que es, bueno, votantes de Macri o de Patricia Bullrich, no voten dentro de Juntos por el Cambio, vótenme a mí. De alguna manera eso tal vez explica lo que algunas encuestas serias detectan como una alta adhesión en la intención de voto que recibe el líder libertario en estas últimas semanas de manera ascendente y alguna hasta se anima, y yo muevo los ojos porque tengo mis reparos con las encuestas que están siempre más pendientes de sembrar clima que de reflejar, según lo que después se ven en las elecciones, los resultados que se pueden llegar a dar, pero algunas incluso lo plantean como posible competidor para entrar al balotaje a Javier Milei. Ahora, ¿esto por qué sucede? Bueno, algunos estudios de alguna forma cualitativos, sino de esos focus group, como se dice en estos casos, que ahondan en por qué la gente vota como o dice que va a votar como dice, ahí se expresa en que el grueso de los votantes de Javier Milei, de quienes dicen que lo van a votar, no se detienen en sus propuestas, algunas muy disruptivas como el tema de la dolarización o como el tema de quemar o demoler el Banco Central, sino que están más pendientes de sus mohínes, de su pelo y de su discurso anticasta. Aunque después en las listas de él o en los candidatos que él apoya tienen mucho más de casta que de anticasta, eso queda a segundo plano, la gente no lo percibe, no lo entiende, no lo escucha y se queda con ese look de rockstar y esas palabras provocadoras
y les parece que votarlo a Milei es un voto para darle una lección a la dirigencia política, es un voto protesta, es un voto de basta, de enojo, de gente que está enojada, que está hastiada, y desde ese lugar la mejor manera de dar la señal de ese hastío es votarlo a Milei, o por lo menos decir que lo van a votar. Habrá que ver en su momento, cuando lleguen las PASO, en donde lo lógico sería que Javier Milei sea el candidato más votado de la elección nacional. Sí, no me equivoco. Javier Milei tendría que ser el candidato más votado de la elección nacional porque es el único, hasta ahora, que no tiene competencia interna. Es decir, quienes voten a La Libertad Avanza en agosto en las PASO solamente lo tendrán en la boleta a Javier Milei. Mientras que en Juntos por el Cambio, y habrá que ver en el Frente de Todos, tendrán más candidatos, con lo cual el voto se divide, aunque dentro del mismo espacio tendrán más votos el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, previsiblemente, que La Libertad Avanza. Pero como candidato individual, Javier Milei va a ser el más votado sencillamente porque no tiene competencia. Curioso que en un espacio que se dice liberal no haya ningún tipo de competencia, pero eso a la gente no le importa y quiere votarlo a Javier Milei. Ahora, las chances de que él pueda llegar al balotaje son más exiguas, habrá que ver cómo marcha la situación económica y ni hablar si hay un balotaje y está Javier Milei. Lo que marcan ciertos estudios, sobre todo de opinión pública e insisto, cualitativos, no las encuestas que vemos en los diarios, en la tele, en la radio o en las webs, los cualitativos marcan que habría ahí sí un corrimiento a la fuerza que enfrente a Milei. De cualquiera, del que quede, de la tercera fuerza que quedó afuera, claramente esos votantes van a ir hacia quien enfrente a Milei en ese balotaje, con lo cual las posibilidades de que Javier Milei sea presidente son, no digo imposibles, porque nada es imposible en ninguna parte, y menos en la Argentina, pero son altísimamente improbables, pero igual habría que estar con un ojo mirando estos fenómenos y estos movimientos que hace Milei y que hace la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio, para acercarse o para alejarse de él. Ni hablar de aquellas fuerzas que creen que que apoyándolo a Milei consiguen dividir a la oposición. De eso también hay.